vamos a tomar contacto de inmediato con Pablo Jutronich, don Mauricio. Él se encuentra con esta chica a quien conocimos en el reporteo del programa y a quien queremos proteger, por supuesto, su identidad. Ella perdió su trabajo justamente por ofrecer alternativas a la gente. Pablo, te encuentras con esta chica que vamos a llamar Francisca, aunque no es su identidad real. Adelante, Pablo. Así es, Eduardo. Francisca, como tú decías, trabajó en 2 importantes cadenas de farmacias durante 2 años y medio, 2 años, 6 meses. Específicamente, y claro, como lo comentaban, a ella la despidieron por vender remedios más baratos, sobre todo a abuelitos, adultos de la tercera edad. Si nos puedes contar, Francisca, tu experiencia. Tú querías ser químico farmacéutico en el colegio, te apasionaba ese mundo, pero después viste lo que estaba pasando, viste los códigos, lamentablemente, de la farmacia y, bueno, tu sueño se fue diluyendo y terminaste frustrándote con todo esto. No sé si nos puedes contar tu experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, efectivamente, yo comencé estudiando lo que es venta en farmacia. La verdad es que a mí me gustaba lo que yo hacía. El trabajo no es algo que, digamos, como yo te comentaba, muy cansador ni nada, pero las prácticas que se impartían no iban en contra de mi ética. La verdad es que sí, efectivamente, como tú dices, yo lamentablemente tú tienes que ahí un poco como discriminar según la apariencia de la persona. En este caso, yo a los abuelitos, a las personas que veía como de escasos recursos, les ofrecía los bioequivalentes o los genéricos. A gente que uno veía que era como más pudiente o que podía pagar el medicamento más caro, tú le ofreces el más caro. Muchas veces me llamaron la atención, me dijeron, en tu estadística estás vendiendo mucho genérico, no estás vendiendo la marca, no estás vendiendo el medicamento que te estamos diciendo que vendas. Me llamaron la atención durante los 6 meses que estuve trabajando el químico farmacéutico en específico que estaba a cargo del local, y al final me dijeron, ¿sabes qué? Tú no sirves para la venta porque no estás aportando al local con las ganancias, y vamos a tener que despedirte. Obviamente la causal de mi despido no fue ese. Claro. No. ¿Qué te dijeron? No te dijeron, oye, te despedimos porque vende remedio barato, ¿no? ¿Cuál fue un poco lo que te... O sea, sí, eso fue lo que me dijeron. ¿Te dijeron eso? Me dijeron, tú no sirves para la venta de los medicamentos porque estás vendiendo lo más barato y no estás llegando a tu meta mensual. Entonces, claro, me despidieron por eso, pero obviamente en el finiquito o en la carta de despido decía necesidades de la empresa, no específicamente que me estaban despidiendo por lo que ellos me habían dicho. Obviamente eso me lo dijeron por debajo. No. Oye, Francisca, y estas personas, los clientes entraban a la farmacia y tú nos cuentas que como por criterio tuyo tú veías una persona un poco adinerada, un abuelito, y ahí tú le ofrecías remedios más baratos, ¿no? Exacto, o sea, lamentablemente este rubro es así. Uno tiene que, o por lo menos yo, había gente que no importaba que si era un abuelito o fuera quien fuera, les vendía el medicamento más caro porque es lo que su jefe le estaba diciendo. Entonces, yo por ética mía, la verdad es que decidí hacerlo así. Y por lo mismo también, porque me podrían haber desvinculado de esa cadena de farmacia, pero yo podría haber trabajado perfectamente en una de las otras dos, pero por un tema de ética mío, yo decidí lamentablemente alejarme de la carrera y no cumplir mi sueño, digamos. Muchachos, antes de iniciar este despacho, Francisca me comentaba que cuando el cliente va con la receta a la farmacia, a usted le sale la lista de los remedios con los precios y usted pueden ofrecer el más barato, el más caro, ¿no? ¿Le sale una lista ahí? Sí, efectivamente. O sea, el cliente va, yo ingreso el nombre del medicamento, me sale el bioequivalente, me sale otra, digamos, alternativa, sale del más caro al más barato. Yo puedo efectivamente ofrecer el más barato, pero lamentablemente la gente no lo hace. O sea, siempre se va a vender el más caro y yo creo que eso pasa hasta el día de hoy. ¿Tus compañeros de trabajo qué te decían? ¿Tus colegas tenían que acatar nomás el mandato de la farmacia, no? ¿Cuál era? Claro, o sea, ellas acataban, no decían nada, pero sí siempre me decían como, oye, estás vendiendo mucho genérico, véndete uno más carito. ¿Te decían sí. eso? Sí, y yo creo que también un poco ellas apoyaban este tema y le decían al químico también, oye, mira, ella está vendiendo el genérico y podría haber vendido el más caro. Y que los genéricos siempre están escondidos en el último pasillo para que la gente no se dé cuenta de que sí existen los genéricos y que están. Sorprendente, muchacho. Francisca está con retorno, lo escucha perfectamente. Es impresionante, ¿eh? O sea, los bioequivalentes, los genéricos, están escondidos en el último rincón para que la gente, los clientes no lo vean y también para que sea de difícil acceso para los propios vendedores. Y además, el incentivo perverso, asqueroso que hay para venderte siempre el más caro. Entiendo, Francisca, que hay un día del mes
en el que tú tienes que llegar a la meta. Entonces al principio de mes o en cierto punto del mes, tú puedes vender más o menos tranquila el remedio más barato, pero acercándose a la fecha, tu pega corre peligro si no has llegado a la meta que te han impuesto. ¿Es así? Efectivamente, o sea, si al principio del mes tú puedes estar tranquilo, puedes vender el medicamento que tú quieras vender, pero ya, claro, acercándose la fecha del cierre del mes, si tú no vendiste lo que tenías que vender o no vendiste la cuota, claro, o sea, efectivamente te arriesgas a que, como me pasó a mí, me llamaran la atención. Francisca, ¿y en todas las farmacias por orden de la cadena o es el químico farmacéutico el que decide dónde van los medicamentos? Porque, claro, tú tienes toda la razón, cuando uno va a la farmacia ve puras marcas y si es que una repisita de bioequivalente, pero como con 4. Claro. Y uno pregunta por el bioequivalente y muchas veces te dicen no hay, no, se acabó, y finalmente uno termina comprando el de marca. ¿Eso es porque el químico farmacéutico de cada farmacia lo decide o por orden de la cadena de farmacia siempre los bioequivalentes están escondidos? Mira, yo trabajé en 2 cadenas de farmacia de las grandes y era exactamente lo mismo. O sea, yo creo que es algo de cadena de farmacia y en locales distintos. No es algo que diga el químico farmacéutico ni nada, es algo que las farmacias imparten. Exacto, exacto. Entonces, claro, tú va al cliente, tú le dices, sabes que no hay, y ellos no tienen cómo decirte, oye, sí está. Yo que sí trabajé ahí hoy en día y tengo enfermedades que dependen de medicamentos, yo puedo decir, oye, yo sé que el bioequivalente existe, oye, yo sé que el genérico existe, o tengo amigas que trabajan y me pueden ofrecer esos medicamentos, pero la gente común y corriente no puede, porque no tiene ese acceso, o no sabe, o no tiene el conocimiento. Mauricio, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven una denuncia como la de Francisca que dice, mi jefe, el químico farmacéutico que estaba conmigo a cargo del local, me retaba y me decía, tienes que vender el otro, tú no sirves para este trabajo porque tienes que vender los de marca, tienes que vender el remedio caro? Un profesional, un químico farmacéutico como tú. Mira, ha sido por un lado difícil, pero también hemos visto lo que pasa. A los colegas cada 1 hora le están llegando el volumen total de venta, están atrasados en este grupo de medicamentos, están atrasados en esto otro, tienes que chicotear a tu gente para que venda esto. La cadena está permanentemente cada 1 hora diciéndole en qué están bajo, porque tienen que vender un promedio cada una de las líneas en una determinada. Cada 1 hora lo están molestando para decir en qué están bajo. Este es un problema en las cadenas en Chile y yo quiero decirlo y quiero decirle a la gente que cuando le nieguen medicamentos genéricos es un delito y eso tienen que hacer las denuncias. Pidan el libro de reclamos, dejen anunciado, nos avisan, nosotros hacemos las denuncias. Y lo otro importante es que el químico farmacéutico en una de estas cosas se ha vuelto un esclavo. Hay algunos que se han desviado de la ética y son pocos, pero la mayoría han sido esclavos y por eso que han hecho denuncias. En el colegio nosotros estamos viendo toda esta maquinaria de lo que ocurre con las cadenas y nosotros estamos pidiendo la restitución de lo que es el comportamiento ético de todas las profesiones. Nosotros estamos claros que si los colegios profesionales volvieran a tener la restitución ética, ninguna de las colusiones que ha pasado en Chile a todo nivel hubieran ocurrido o esas personas ya no estarían. Hay un gerente Ahumada que estuvo en la colusión y hoy día es gerente Codelco por cosas políticas. Entonces uno dice, ¿cómo estas personas pueden seguir ejerciendo cuando han demostrado? Entonces yo creo que aquí hay que parar esto y hay que decir, la salud es un derecho. Hoy día hay una marcha que se va a ir frente a la Moneda y al Ministerio para exigir que la salud sea un derecho. Porque esta colusión ya quedó en evidencia hace unos años atrás. Supuestamente, ¿se acuerdan que fueron castigados con clases de ética? Y hoy día han pasado 3, 4 años de esa colusión donde estaban todas las farmacias involucradas y vemos que se sigue haciendo exactamente lo mismo. Pero si hasta reclamaron porque las clases de ética eran muy largas, estaban pidiendo que les restituyeran menos horas de clases de ética. Sí. Entonces uno dice, que agote. ¿qué tipo? Es lo mismo que ustedes hablaban antes de las sanciones, la gente está, las sanciones están muy por debajo de lo que debería ser. Nosotros hace años atrás trajimos la legislación alemana de la fiscalización y todas las personas que tienen que ver con alguno de estos ámbitos, las sanciones son de la misma magnitud de lo que ellos han causado daño. O sea, si yo causé un daño por $1 millón, la empresa va a tener que pagar $1 millón en ejercicio. Entonces yo creo, aparte que ahí tocó otro tema que yo creo que nadie ha tocado y que es muy importante que lo veamos, lo de los adultos mayores. Sí. Los adultos mayores en Chile, con la cantidad de medicamentos que le están dando distintos médicos donde no hay nadie que se haga cargo, de repente están usando más de 15 medicamentos y lo estamos envenenando. Nosotros estamos diciendo que ahí hay un
hay tratamientos donde hacen falta, por ejemplo, más geriatras y no hay cupos para hacer eso y deberíamos ver cómo se maneja esto. Estamos diciéndole a los químicos farmacéuticos que vean los listados, que le pidan que hagan un listado de todo. Yo trabajé con varios adultos mayores y ellos decían, no, yo tomo 7 medicamentos. Y después cuando uno empezaba a revisar en la casa, compraba algunos de la televisión, otros naturales que no consideraba medicamentos, y al final eran 15. Y hay productos naturales que ellos no consideran que hacen igual interacción con los medicamentos. Entonces, es importante que de alguna manera nosotros, y ustedes tienen un medio súper importante como la televisión, para educar a la gente y para decirle que esto no es un juego, que los medicamentos tienen efectos secundarios y que muchos de ellos hasta matan gente todo el tiempo. Bueno que lo dice. Ahora, Mauricio, llama la atención y te quiero hacer una pregunta, porque tú dices negar un genérico es un delito. Sí. Pero uno como consumidor no tiene cómo saber si es que te lo están negando de verdad o efectivamente no hay. Porque tal como decía Francisca, uno no los tiene a la vista. Si es que en algunas farmacias me ha tocado ver una repisa que tienen un par de y sería, pero uno no los tiene a la vista. Y dos, acá todos se echan la culpa. Sí. Las farmacias dicen que son los laboratorios dicen que no sé qué, y finalmente el único perjudicado, como siempre, es el ciudadano común y corriente. Porque no hay transparencia. Hay que exigir transparencia en estos ámbitos y saben lo importante que hay comparadores de precio en las cadenas. Y tú puedes buscar los nombres y decir, ¿y cómo no tiene uno de estos? ¿Y cómo no tiene? Y lo vas a obligar en el fondo, cuando tú te informas, a decir que alguno de ellos tiene que estar. Y yo creo que hay que aprovechar las herramientas que hoy día existen. Lo que pasa es que no está la educación del paciente, por eso es importante que sepan que tienen probabilidades de... Y a veces en algunos productos hay un bioequivalente genérico, pero hay otros como la atorvastatina que hay 14. ¿Cómo no van a tener alguno de los 14? Hay un tema que salió en la conversación con Francisca recién y que también mencionó Mauricio, que tiene que ver con el sueldo a fin de mes. Porque claro, hay gente que está dispuesta a perder la pega, como Francisca, para ayudar a la gente, pero hay muchos que tienen que llegar a fin de mes, salvar a su familia de alguna manera con sueldo y se entregan a las garras del sistema. Pregunta para Francisca, ¿qué porcentaje de tu sueldo son las comisiones? O sea, si tú no vendes los más caros, ¿cuál es la diferencia en tu sueldo? O sea, la diferencia puede llegar hasta ser hasta un 50% del sueldo. Wow. La mitad. ¿Cuánto va a depender de la... ¿Cuánto es tu sueldo base? En ese entonces era el sueldo mínimo. No recuerdo muy bien en este momento si eran 210, algo así. Ya, tú ganabas el mínimo. Y si vendías ese mes todos los caros, le hacía caso al jefe, ¿cuánto podías llegar a ganar? 600.000 pesos. ¿Y si no vendías los que te decían? El sueldo mínimo. El mínimo. 300, 350, un poco menos.